Muy buenos días, mi hermano y hermana en la fe, queridos hermanos. Hoy celebramos el Día del Señor aquí en el local de la iglesia Génesis, en los Valores de Cartagena. Aquellos que nos estéis siguiendo a través de en el ordenador, por vuestra tablet, en la casa, donde estéis, pues queremos desde aquí lanzaros desde aquí un fuerte abrazo, un beso virtual. Os amamos y os echamos de menos a aquellos que no habéis podido estar en estos días. Os echamos de menos aquí, que estemos juntos, guardando la distancia y con las medidas de seguridad que tenemos, podemos estar juntos, y aquí donde realmente el Señor se manifiesta a cada uno de nosotros. Yo sé que en la casa también, pero hay una bendición extraordinaria cuando estamos viviendo juntos en armonía los hermanos. Dice que el cántico que vamos a traer ahora, dice que mejor es un día en la casa que 1000 años fuera de él. Y yo lo creo que esto es así, que podemos estar juntos con una distancia, y os invitamos a aquellos que estáis un poco dudosos, que no sabéis qué hacer, que seáis valientes y que vengáis a reunirse junto con nosotros. Os bendecimos desde aquí y dedicamos este tiempo a nuestro Dios, nos derretimos en su presencia. Aleluya. Como es un día en la casa de Dios, mira nos debemos tener. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey.
de estar juntos, adorando, alabando. Gracias por brindarnos esta oportunidad. Gracias. Gracias, Señor. Llenas nuestro hogar de danza. Dios escucha.
ya le cantan con amor. Cántale, hermano, con amor, cántale con todo amor. Pueblo te adora, pueblo te alaba con amor. Hay una oración en el aire, hay un clamor en el cielo. Son tus hijos que te adoran. Gracias, Señor, por esta gloria, por tu majestad, por tu presencia, por tu palabra. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Queremos escucharte, Señor. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y me arrastra y vuelve por mí. No puedo
Háblanos, Señor, que tu pueblo quiere escucharte. Tus hijos que estamos aquí reunidos, queremos oír tu voz. Háblanos, Señor. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las novelas y muere por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya, tu amor no tiene condición. Digno de gloria, digno de honra. Así eres tú, Dios. Así eres tú, Señor. Estás aquí tocando nuestros corazones. Tu presencia se puede palpar aquí en este lugar. Aunque no te podamos ver, pero sí te podemos sentir. Sabemos que estás aquí entre nosotros, Espíritu Santo. Muévete entre nosotros, trayendo sanidad, trayendo liberación, Señor. Te rogamos ahora por aquellos que están aquí en la casa, Señor, que están delicados, que tienen una enfermedad, Señor. Te rogamos por nuestra hermana Marucci, por nuestro hermano Ángel, por todos aquellos que están sufriendo de su carne, de sus dolores. Pedimos alivio, Señor, pedimos sanidad. Tú eres poderoso, Señor. Te llamamos, Señor, y te pedimos ese milagro, Señor. Cumple siempre tu promesa, Señor. Así eres tú, Señor. Milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántalo de nuevo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. Milagroso, abres camino.
Está tocando nuestro corazón. Aleluya. Yo sé que está tocando, Señor. Oh, Dios. Siempre está sobrando. Ven, ven, papá. Háblanos, háblanos, Señor. Tenemos nuestros corazones preparados, Señor. Háblanos, Señor. Traemos, Señor, ahora a través de la boca del siervo Miguel García el mensaje de la palabra. Tenemos nuestros corazones dispuestos. Háblanos, Señor, por medio de tu siervo. Lo bendecimos. Te pedimos que lo guardes y traigas ese mensaje que tienes para hoy, para nosotros, para tu pueblo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Señor, queremos alabarte y adorarte porque tú eres bueno. En primer lugar, queremos reconocer tu grandeza, tu soberanía, y estamos agradecidos de que te hayas revelado a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día para hablar a tu pueblo, para hablar a cualquier persona que esté escuchándonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Oh Padre, te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu semilla pueda producir fruto, Señor, y fruto en abundancia. Oh Dios, que tu presencia nos llene de tal manera que no haya nada de enemigo en nosotros, Señor. Que toda tiniebla sea disipada, que tu luz alumbre los corazones y liberte al cautivo, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, básicamente en el Nuevo Testamento, es comparada con dos cosas que manifiestan las relaciones que como miembros de la iglesia debemos de tener los cristianos. Estas dos comparaciones son la comparación de la iglesia con un cuerpo y la comparación de la iglesia con un edificio. La primera comparación es la de la iglesia con un cuerpo. Esta comparación es clave para que entendamos las relaciones que cada cristiano debe de tener con los demás miembros y con la cabeza que es Cristo. Así que vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12 y versículo 5, donde el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Roma en Romanos 12, 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Un cuerpo está formado por muchos miembros y cada miembro tiene un lugar determinado en el cuerpo y tiene una función determinada en el cuerpo. Y es importante que entendamos quién es el que determinó el lugar que cada miembro debía de ocupar en el cuerpo y la función de cada miembro de ese cuerpo. ¿Quién fue el que ideó el cuerpo y puso el brazo aquí arriba y no lo puso en los pies? Pues quien ideó todo esto fue Dios, porque Dios es el creador. No es que por casualidad se fueron desarrollando los miembros en el lugar que ocupan. Todo responde a un diseño de nuestro creador, de Dios. Cuando Dios nos creó, estableció el lugar y la función que cada miembro debía de tener en el cuerpo. Y de la misma manera, Dios establece el lugar y la función que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, debemos de tener. Como Pablo lo explica en su primera carta a la iglesia de Corinto, ahí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla claramente de que Dios puso cada miembro en el lugar que Él quiso. Pero, ¿para qué puso Dios a cada miembro en el lugar del cuerpo que Él quiso? No fue por capricho, porque Dios no es un Dios caprichoso. Dios puso cada miembro en el lugar específico del cuerpo para que desarrollara de la mejor manera posible su función en beneficio del cuerpo. Ninguno de los miembros del cuerpo trabaja en beneficio propio. Hay un ejemplo muy bonito que es el de la sangre. En la sangre las plaquetas se sacrifican para taponar cuando hay una herida, a fin de que todo el cuerpo no se desangre. Las plaquetas forman una especie de redecilla donde los glóbulos rojos se van pegando, produciendo lo que vemos luego como una costra. Y eso lo hacen para que el cuerpo no se desangre. Todo nuestro cuerpo está diseñado para funcionar de manera que el cuerpo reciba beneficio. No hay ningún órgano que se beneficie en perjuicio de los demás. De la misma manera, en la iglesia se debe de establecer relaciones firmes y fuertes entre los diferentes miembros de la iglesia, de tal manera que la iglesia como cuerpo pueda crecer sana y fuerte, y no como un conjunto de individualidades. Es triste ver el gran individualismo que se ha extendido dentro de la iglesia. Actualmente en la mayoría de iglesias realmente no somos un cuerpo bien unido y coordinado, sino que somos un conjunto de células dispersas que casi no se relacionan más que los ratos de los cultos. Y ahora con esto de la pandemia mucho más se ha acentuado el problema. Y digo el problema porque cuando nos salimos de los propósitos de Dios, siempre se generan problemas. Es verdad que con lo de la pandemia debemos de tener las precauciones sanitarias debidas, pero no debemos de permitir que el enemigo logre sacarnos de los propósitos de Dios a través del temor. Siempre el temor ha sido un arma utilizada por el enemigo para tratar de sacar a la iglesia del propósito de Dios. Durante mucho tiempo en la historia, de forma generalizada, Satanás usó el temor de la persecución para tratar de sacar a la iglesia del propósito de Dios. Ahora, hoy en día en muchos lugares la persecución es real. Y no solamente el tipo de persecución que hay aquí en los países occidentales, donde la persecución es más una persecución social, de burla o de tenernos por tontos.
Hay muchos países donde de verdad se juegan la vida por testificar o por decir que son cristianos. Pero ahora, como Satanás ha encontrado esta arma poderosa de la pandemia para infundir temor, para que las iglesias dejen de funcionar como un cuerpo, pero por encima de la pandemia y por encima de la persecución y por encima de todo, debemos de decir lo que dijo Pedro y Juan al Sanedrín: juzgad vosotros mismos si no tenemos más bien que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y digo, debemos de respetar las normas sanitarias dentro de lo posible. Pero os voy a decir una cosa: si Dios quiere que nos contagiemos por el propósito que Él tenga, nos contagiaremos por muchas precauciones que pongamos. Por eso no debemos de vivir con temor. El amor a Dios echa fuera el temor. El temor es un arma poderosa del enemigo para sacarnos de los propósitos de Dios. Pero nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios y en que Dios es infinitamente más poderoso que cualquier enemigo, ya sea espiritual, humano, bacteriano o vírico. Y si Dios compara a la iglesia con un cuerpo y a cada uno de nosotros con los miembros del cuerpo, es para que tengamos relación los unos con los otros, como cada miembro del cuerpo tiene relación con el resto del cuerpo. No debemos de perder de vista que todo esto de la pandemia no es otra cosa que el plan satánico para ir allanando el camino para la manifestación del anticristo. Porque sin ahondar mucho en el tema, vemos cómo se está fortaleciendo a los reyes del Oriente, que tendrán un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos del fin, como está profetizado en Apocalipsis. Pero además la pandemia está hundiendo la economía mundial para que el anticristo pueda levantarse y traer una aparente solución y controlar la economía del mundo. Además ya se habla con naturalidad de establecer controles informáticos para que en todo momento se pueda saber si nos acercamos a alguien contagiado o no. Y esto no es más que la excusa para iniciar el sistema de control sobre toda la humanidad que establecerá el anticristo. Con todo esto no estoy diciendo que la manifestación del anticristo sea inminente gracias a la pandemia que ha provocado este coronavirus. Pero sí, como decía antes, son el preludio o las primeras pinceladas que van trazando y allanando el camino para la manifestación del anticristo. Por lo que no debemos de vivir asustados, sino velando para que cuando esto ocurra no nos pille desprevenidos. Que no nos pille como cuando un ladrón entra en la noche en nuestras casas, que nos pilla durmiendo. Debemos de fortalecer nuestros vínculos y nuestras relaciones con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y con la cabeza, que es Cristo. El hecho de que Dios compare la iglesia con un cuerpo y a cada cristiano con un miembro de ese cuerpo es para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos los unos de los otros. No somos individualidades, somos miembros los unos de los otros que nos necesitamos los unos a los otros. Y también usa este ejemplo para que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros, guardándonos en oración y ayudándonos los unos a los otros en todo lo que podamos, porque todos formamos parte del mismo cuerpo.
Y cuando en un cuerpo uno de sus miembros se duele, todo el cuerpo se duele. Si trabajando me doy un martillazo en un dedo, aunque sea un miembro pequeño del cuerpo, el cuerpo no está feliz y dice, menos mal que el martillazo no me lo ha dado a mí. Cuando nos damos el martillazo en el dedo, aunque el dolor se localiza en un punto, todo el cuerpo se duele. De la misma manera, en la iglesia, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se debe doler y debe de ayudar en lo posible. Pero en el cuerpo hay una relación mucho más importante todavía que la relación entre sus miembros. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 15. Efesios 4:15 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo llamado iglesia. Esto implica que Cristo es quien debe de gobernar la iglesia, como nuestra cabeza gobierna nuestro cuerpo. No son los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros los que son la cabeza de la iglesia. Ni son las confraternidades, ni son los consejos, ni nada ni ninguna organización humana. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y nadie tiene el derecho de ocupar ese lugar del cuerpo, porque Cristo es el único que se ganó el derecho de ocupar ese lugar, porque fue obediente en todo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Es verdad que Cristo se usa de estos 5 ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para ejercer su labor de gobierno en el cuerpo. Pero nunca debemos de olvidar que la cabeza del cuerpo es Cristo, y no los instrumentos que Cristo utiliza para gobernar la iglesia. Para que entendamos esto mejor, voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo un destornillador para apretar o aflojar un tornillo, el artífice del apriete o aflojamiento del tornillo no es el destornillador, sino yo, que estoy usando el destornillador. Por tanto, los 5 ministerios no son más que los instrumentos usados por Cristo para gobernar su iglesia, que es su cuerpo. No esperes que baje del cielo un ángel para decirte lo que tienes que hacer o dónde tienes que ir. Dios se usa de los seres humanos. Es verdad que a veces podemos equivocarnos y podemos fallar, porque somos precisamente eso, humanos. Pero es el orden establecido por Dios. El hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia también debería de servirnos de ilustración para entender mejor la importancia de la relación que cada uno debe de tener con Cristo. Porque todo miembro que no se relaciona con la cabeza es un miembro muerto, aunque esté pegado al cuerpo. En el cuerpo físico, si se interrumpe la conexión entre el miembro y la cabeza, se produce una parálisis. Y un miembro paralizado no sirve más que para estorbar el buen funcionamiento del cuerpo. De la misma manera, cuando un miembro de la iglesia no mantiene una relación diaria con la cabeza, que es Cristo, acaba convirtiéndose en un estorbo para el cuerpo, y todos los miembros del cuerpo estamos llamados a ser de bendición unos para otros.
Por lo que es fundamental que nunca perdamos nuestra relación con la cabeza que es Cristo, porque en nuestra relación con Cristo somos bendecidos y capacitados para ser de bendición para los demás miembros del cuerpo, e incluso para aquellos que todavía no forman parte de ese cuerpo. Además, hemos leído en la carta a los Efesios que somos llamados a crecer en la cabeza que es Cristo. Cuando uno de los miembros pierde su relación con la cabeza, deja de crecer, por lo que el cuerpo comienza a experimentar un crecimiento desigual, que lo único que trae es perjuicio a la iglesia, porque o retrasa el crecimiento de los demás miembros, o unos miembros crecen más que otros, produciendo un cuerpo amorfo y deforme. Para evitar esta anomalía, absolutamente todos los miembros del cuerpo debemos asumir nuestra responsabilidad de mantener a diario nuestra relación personal con la cabeza que es Cristo. No es suficiente con las reuniones de la iglesia. Las reuniones de la iglesia son necesarias, pero no suficientes, donde de verdad se establece la relación con la cabeza de forma que se produce un crecimiento sano, es en nuestra habitación, donde ni el pastor ni los demás miembros de la iglesia nos ven. Pero ahí donde nadie nos ve, el Padre que está en lo secreto nos ve, nos alimenta y nos proporciona el crecimiento adecuado. La segunda comparación es la de la iglesia con un edificio, porque es muy interesante ver cómo esta comparación es una comparación análoga a la que acabamos de ver, porque también manifiesta claramente la relación que debemos de tener entre nosotros y con Cristo. Para ver esta comparación vamos a empezar leyendo en Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este versículo vemos la misma estructura de la iglesia que vimos en la comparación de la iglesia con un cuerpo. Ya que si bien en la comparación de la iglesia con un cuerpo, Cristo es la cabeza, es decir, quien gobierna la iglesia, en este versículo vemos que Cristo es la principal piedra del ángulo. Para entender mejor lo que significa esta expresión, tenemos que tener en cuenta que en tiempos de Jesús y de los apóstoles, cuando fue escrita esta carta, para construir un edificio, primero se cavaba lo suficiente hasta encontrar la roca madre. Y una vez encontrada esta roca madre, estable y fuerte y firme, se usaba esta roca como principal piedra del ángulo sobre la que se edificaba el resto del edificio. Por lo que si en el cuerpo, que es la iglesia, la cabeza es Cristo, en el edificio espiritual que es la iglesia, la principal piedra del ángulo sobre la que descansa todo el edificio es Cristo. Ninguna persona, por espiritual que sea, por conocedora que sea de las Escrituras y por ungida que esté, puede ocupar el lugar de la roca madre que es Cristo. Toda nuestra fe, toda nuestra vida espiritual, todas nuestras relaciones deben descansar en Cristo y no en una persona. Aunque también tenemos que tener en cuenta que Cristo utiliza a las personas para nuestra edificación, como vemos en este versículo, que aunque la principal piedra del ángulo sobre la que descansa todo el edificio es Cristo, el fundamento no lo pone Cristo directamente,
sino que se usa de los apóstoles y profetas para poner el fundamento. Como decía antes, vemos como esta comparación de la iglesia con un edificio es análoga a la comparación de la iglesia con un cuerpo. Porque el desarrollo del cuerpo depende de su relación con la cabeza. De la misma manera que la edificación del edificio depende de que esté bien apoyado y edificado sobre la principal piedra del ángulo. Por tanto, esta comparación también debe de llevarnos a fortalecer nuestra relación personal y como iglesia con Cristo, que es la principal piedra del ángulo sobre la que descansa nuestra vida espiritual y nuestra vida como iglesia. Cristo es la principal piedra del ángulo, pero ¿qué somos nosotros en este edificio espiritual, en esta casa espiritual? Vamos a verlo en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5. El apóstol Pedro escribe y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros solo somos piedras vivas, o en palabras actuales, podríamos decir que somos ladrillos vivos de ese edificio. Pero no somos como los ladrillos de ahora. Somos ladrillos únicos, no fabricados en serie, porque cada uno recibe el trato más adecuado por parte de Dios para darnos la forma que Él quiere que tengamos a fin de ocupar un lugar específico que Dios quiere que ocupemos en el edificio espiritual, que es la iglesia, para que desarrollemos la labor específica que Dios quiere que desarrollemos. En el templo de Salomón, Dios no quiso que se dieran golpes en el lugar de la edificación, por lo que los constructores tenían que tomar las medidas de cada hueco y ver bien la forma del hueco para luego ir a los canteros para darles la información precisa, para que ellos cortaran de la cantera las piedras y les dieran la forma y las medidas exactas para que encajaran en el lugar preciso que debían encajar, ya que no se podía golpear la piedra en el lugar de la construcción del templo. De la misma manera, Dios nos da a cada uno la forma y el tamaño exacto que Él quiere, para que ocupemos el lugar en el edificio que Él quiere. Si nosotros no vivimos verdaderamente sometidos a Dios y no ocupamos el lugar que Dios quiere que ocupemos, el hueco se quedará sin rellenar, porque Dios no hace dos piedras iguales. Cada uno hemos sido creados con una forma y un tamaño único para ocupar un lugar único en el edificio espiritual. Por eso debemos de tener y mantener nuestra relación con Cristo, que es el constructor de la iglesia. Porque Cristo, además de ser la principal piedra del ángulo, es también el constructor de la iglesia, como Él mismo se lo dijo a Pedro en Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca, la roca madre, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Ahora no voy a perder el tiempo en explicar por qué la roca no es Pedro, ya que estamos viendo desde hace ya un rato que la principal piedra del ángulo, la roca madre sobre la que se edifica la iglesia, no es ningún hombre, sino que es Cristo.
Además hay que entender que en griego se ve claramente la diferencia entre lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que le dice que él es piedra, una simple piedra más del edificio, y la roca, que hace referencia a la roca madre, a la roca base. Y Pedro aclara en una de sus cartas que la roca es Cristo. Así que no voy a perder más tiempo en hablar de esto. Lo que quiero resaltar, porque creo que es muy importante en este versículo, es darnos cuenta que quien edifica la iglesia no somos las personas, es Cristo mismo. Él nos dice: vosotros edificaréis mi iglesia. Estaban todos los apóstoles ahí, y ellos iban a ser los instrumentos que Dios iba a usar para extender y hacer crecer la iglesia. Pero Jesús no les dijo a ellos: vosotros edificaréis mi iglesia. Cristo dijo: edificaré, es decir, yo edificaré mi iglesia. Quien edifica la iglesia es Cristo. El constructor del edificio espiritual que es la iglesia es Cristo. Por lo que nosotros debemos de tener y mantener nuestra relación con Cristo, para que Cristo pueda darnos la forma y el tamaño que Él considere oportuno, para ponernos en el lugar que Él quiere. Y si no estamos dispuestos a ocupar ese lugar, quedarán agujeros en los muros, porque nadie tiene el tamaño y la forma que Cristo quiere darnos a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos únicos e insustituibles. Por eso es fundamental en la iglesia y en la vida del cristiano que no nos olvidemos de nuestra relación con Cristo. También en esta comparación es importante que entendamos cuál es el cemento que nos une a las diferentes piedras vivas que formamos parte de esa casa espiritual. Porque tiene que ser un cemento muy fuerte el que pueda mantener unidas a piedras de tamaño y forma tan diferentes. Daros cuenta que entre los apóstoles de Jesús había un publicano, un colaboracionista con el Imperio Romano, y había un celote o un cananita que era perteneciente a un grupo revolucionario terrorista que cometía atentados contra el Imperio Romano para tratar de libertar a Israel del yugo romano. Daros cuenta el odio que naturalmente se tenían que tener Mateo y un tal Simón el Celote. Un colaboracionista con el Imperio Romano y otro un enemigo acérrimo del Imperio Romano. Sin embargo, los dos formaron parte del grupo de 12 apóstoles. Los dos eran piedras vivas del edificio de Dios. Así que el cemento que puede unir a las diferentes piedras vivas tiene que ser muy fuerte. Y Pablo explica cuál es ese cemento en su carta a los Efesios capítulo 3 y versículo 17, donde el apóstol Pablo dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, lo que nos arraiga, es decir, lo que nos une fuertemente a la roca madre, y lo que nos une y mantiene unidas a todas las piedras vivas de la casa espiritual que es la iglesia, es el amor. Por eso Pablo también en su primera carta a la iglesia de Corinto les dice que aunque permanecen la fe, la esperanza y el amor, el mayor de ellos es el amor. En la vida cristiana lo que debe de predominar es el amor. Sin amor no hay vida cristiana, sin amor no hay relación con Dios, porque Dios es amor. Sin amor el edificio espiritual se vendría abajo, porque lo que mantiene unidas a las piedras vivas entre sí y unidas a la principal piedra del ángulo que es Cristo, es el amor.
Así que en este día yo quiero que reflexiones, quiero hacerte una pregunta que no hace falta que me contestes. ¿Debemos de orar para que Dios nos llene de amor? Para dar respuesta a esta pregunta vamos a leer lo que Pablo les dijo a los cristianos de la ciudad de Roma. Porque a veces oramos para que Dios nos dé amor. Pablo escribe a los Romanos capítulo 5, versículo 5 y les dice: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si entendemos bien estas palabras de Pablo, nos daremos cuenta que no necesitamos estar orando para que Dios nos llene de amor, porque desde el mismo momento en el que creímos y le entregamos nuestra vida a Jesús, Dios nos dio su Espíritu, y su Espíritu derrama en nuestros corazones, o derramó en nuestros corazones el amor de Dios. Esto es un acto terminado, o que ya se ha llevado a cabo. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos da o nos llena del amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor eterno, inalterable e inagotable. Por lo que no necesitamos estar pidiendo que Dios haga lo que ya ha hecho. Debemos de orar pidiendo sabiduría a Dios para manifestar en todo momento, en toda circunstancia y de la mejor manera posible el amor que ya nos ha sido dado. Quiero terminar leyendo un versículo en el que Pablo conjuga y aúna las dos comparaciones que hemos estado viendo en este día. Este versículo se encuentra en su carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 16, donde Pablo dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el cuerpo, las coyunturas que mantienen unidos los miembros entre sí y a la cabeza es el amor, porque el amor es lo que nos permite poder ayudarnos mutuamente en todo lo que necesitamos, y el cemento que une a las diferentes piedras vivas entre sí y con la principal piedra del ángulo para que el edificio pueda ser edificado de manera firme es el amor. Y el amor ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que Dios no solo nos ha salvado, sino que nos ha dado todo lo necesario para que crezcamos individualmente y como iglesia, formando parte del cuerpo espiritual y de la casa espiritual. Si quieres formar parte del cuerpo de Cristo o del edificio espiritual que Dios mismo está edificando, y de esa manera experimentar en tu vida el poder del amor de Dios, te animo a que repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Esta es la mejor decisión de tu vida que vas a poder tomar. Así que te invito a que te unas a esta oración. Señor Jesús, te doy las gracias por haber oído tu palabra. Te doy gracias por haberte revelado a mi vida, por haber dado a conocer tu nombre. Yo quiero pedirte, Señor, que tú perdones mis pecados, que tú me perdones el que hasta este momento he vivido de espaldas a tu voluntad. He vivido lejos de tu cuerpo y separado de tu casa espiritual. Yo te pido que tú entres en mi corazón, que derrames de tu amor en mi corazón y que me hagas miembro de tu cuerpo y miembro de la casa espiritual. Yo te pido que tomes el control de mi vida y me ayudes a vivir por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga grandemente
Y quiero decirte que si no has hecho esta oración, no lo dejes para mañana. Nadie sabemos cuándo moriremos. Así que te invito a que hagas un alto en el camino de tu vida y hagas una oración aceptando a Jesús en tu corazón. Él es el único que puede darte paz en medio de las tormentas. Él es el único que puede hacerte miembro de la iglesia. Él es el único que puede hacerte parte del edificio espiritual que es la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. O puedes visitar nuestra página que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin mayúsculas, sin acentos, .jindofree deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo y deseo que tengas una semana muy bendecida.